muertos, pero vivos. Esa es nuestra realidad. Hemos muerto, hemos resucitado, y es la manera en que la Biblia presenta la naturaleza del cristiano. Resulta que Pablo, yo sé que pasaron como 25 meses desde nuestra última predicación de Romanos, en realidad no fue tanto, pero se siente así. Y lo último que vimos fue Pablo diciendo que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces aquí hemos estado hablando mucho de la gracia. Y una de las cosas que más me gozo y que digo, Dios, wow, tu palabra transforma, tu palabra convence, tu palabra crea una cultura del evangelio, es que muchos de ustedes o la gran mayoría de ustedes han abrazado ya el concepto de la gracia como el distintivo principal de nuestra iglesia. Y eso de verdad lo celebro y me encanta. Siempre tenemos una sensación, un miedito, que Pablo lo entiende. Porque Pablo dice, es que si predicas mucho de la gracia y si enseñas que cuando nosotros pecamos, entonces la gracia de Dios es todavía más efectiva, se percibe como si fuera una invitación a pecar, o una licencia para pecar, o una libertad para pecar. Si predicas demasiado del amor, dicen algunos, la gente no va a entender que el pecado es malo. Y Pablo dice algo a rajatabla, no. De ninguna manera. Te voy a decir algo. ¿Por qué predicamos de la gracia sin temor? Porque este mensaje de la gracia es una invitación para el pecador para abandonar su pecado y venir al amor de Cristo, y es un recordatorio para el cristiano de que vale la pena vivir agradando a Cristo por su gracia inmerecida. Si en medio hay personas que ven esto como una licencia para pecar, ellos no conocen el evangelio. Ellos no conocen el evangelio, porque el evangelio no funciona así. Si alguien viene y me pide permiso, pastor, ¿hasta cuánto puedo pecar y Dios todavía me perdona? Brother, estás perdido. Si tú quieres saber cuánto puedes pecar sin salirte de la línea, ¿sabes qué? Probablemente sigas siendo esclavo del pecado. Pero genuinamente muchas veces nosotros queremos vivir vidas agradables a Dios. Y sí, nos hacemos esta pregunta. ¿Cuánta gracia? ¿Cuál es el límite? ¿Dónde podría estar la línea que genere confusión o no? Y dice Pablo, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Continuaremos en pecado. Mira este concepto. Alguien pregunta, ¿debo continuar en pecado para seguir recibiendo la gracia? De ningún modo, dice Pablo. De ningún modo. No funciona así. No funciona así. Y ahorita vamos a ver cómo es que funciona. Y tenemos que entender primero la diferencia entre justificación y santificación. La gracia, nosotros decimos siempre que tenemos uno de los valores de Horizonte. Tú puedes meterte a iglesiahorizonte.com y ahí vas a ver quiénes somos y vas a ver uno de los valores de Horizonte, es que tenemos amor a la verdadera gracia. Amor a la verdadera gracia es uno de los distintivos de Horizonte Villahermosa. Amor a la verdadera gracia. ¿Cuál es la verdadera gracia? La gracia que te salva es la gracia que te transforma. Dicho de otra manera, Dios te ama tal y como eres, pero te ama a un punto en que no quiere que sigas siendo como eres. Dios te va a amar y te va a salvar, pero si Dios te ama y te salva, Dios te ama y te transforma. Esa es la enseñanza bíblica de la gracia. Y entonces hay un punto que es la justificación y hay otro punto que es la santificación.
Y aunque vienen juntas y son inseparables, la justificación es un evento que ocurre en el momento que eres regenerado por el Espíritu Santo, mientras que la santificación es un evento que inicia ahí, pero que continúa hasta que eres redimido finalmente en la gloria. La justificación te dice, eres justo, eres santo, mientras que la santificación dice, te estás convirtiendo en aquello que ya eres. El Catecismo Mayor de Westminster, que es una de las referencias más importantes para entender conceptos teológicos, explica esto en estos términos más teológicos. ¿En qué se diferencian la justificación y la santificación? ¿Cuál es la diferencia entre la justificación y la santificación? Dice el Catecismo aun cuando la santificación va inseparablemente unida a la justificación, sin embargo, hay una diferencia en la justificación Dios imputa la justicia de Cristo y en la santificación el Espíritu infunde gracia y capacidad para el ejercicio de ella. Escucha, hay un evento en el que la justicia de Cristo se pone a tu crédito, mientras que la santificación es el Espíritu Santo capacitándote para vivir en esa justicia. En la primera el pecador es perdonado, y en la otra, subyugado. Entonces hay un evento pasado que es donde reside nuestra esperanza, pero también hay una esperanza para el futuro, la redención de nuestras vidas, la glorificación. Pero en medio, Dios está transformando nuestra forma de vida hasta que alcancemos esa esperanza final. Esta objeción del versículo 1, perseveraremos en el pecado o abundaremos o continuaremos en el pecado para que la gracia siga abundando, lleva a Pablo a hablar de un concepto. El verdadero evangelio, la verdadera gracia conduce irremediablemente, no hay otra forma. La verdadera gracia, el verdadero evangelio, conduce a una vida santa y transformada. Los capítulos del 1 al 5 que vimos explican lo que Dios ha logrado en el evangelio. Sí, del 1 al 5, todo lo que vimos anteriormente, explican lo que Dios ha logrado para nosotros en el evangelio, pero desde el 6 hasta el 8 nos explican lo que Dios logrará en nosotros a través del evangelio. Es decir, en los próximos 6, 7, 8 veremos cómo se experimenta en el día a día ese evangelio. Es decir, la práctica del cristianismo. Ya entendimos los conceptos teológicos de que todos pecamos, de que estamos condenados, pero que la gracia, en el evangelio la gracia fue revelada. Entendimos la justificación por la fe, que esto no es por obras, sino es solamente por creer en Jesucristo. Y muchos otros conceptos. Pues ahora es cómo se vive eso en el día a día. Porque si tú no vives el evangelio, tú no has conocido el evangelio. Y empezamos con lo primordial, es la gracia te da una licencia para pecar, de ningún modo. Nosotros, dice el 2, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El problema no es si quieres o no quieres, el problema es que no puedes, porque se supone que si has conocido la gracia, has muerto al pecado, y Pablo va a empezar a explicar de qué está hablando. Aquí va a explicar con detalle a qué se refiere el resto del capítulo, de hecho. Pero básicamente, en el 5:21 había dicho Pablo, así como reinó el pecado, dice, reine también la gracia. Lo que está diciendo Pablo es que tú has pasado de un reino a otro. Lo diría muy claro en Tito 2. Mira, te voy a leer Tito 2, 11
¿creen que se puedan aventar ese tiro de encontrarlo rápido? Ya. Vamos a buscar Tito 2, 11 al 14. Bueno, el concepto de que la gracia transforma no es un concepto que Pablo nada más abraza aquí, sino básicamente es el concepto bíblico. El amor de Dios transforma. También otros maestros como el apóstol Juan lo diría que alguien que ha nacido de Dios no practica pecado. Pero Pablo dice de una manera espectacular, dice, porque la gracia de Dios, dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Esa es la gracia, eso es el evangelismo, digamos, cuando tú decidiste creer en Jesús. Pero dice el 12, enseñándonos. La gracia no solo salva, la gracia te enseña, la gracia te acompaña, la gracia te discipula. Dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Gracia que salva es gracia que transforma. Aguardando, y mira, la gracia te lleva a una esperanza futura, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros. ¿Para quién murió Jesús? Para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Cómo crees que debe actuar un pueblo que pertenece a Dios? Pues dice, celoso de buenas obras. Los que somos parte del reino de Dios, anhelamos lo que Dios anhela, amamos lo que Dios ama, odiamos lo que Dios odia, y por eso hoy podemos aguardar la esperanza bienaventurada. ¿Sabes qué es aguardar la esperanza bienaventurada? Somos dichosos, bienaventurados, felices por la esperanza que tenemos. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? La manifestación de la gloria de Dios. Un día seremos plenos, perfectos, no nos faltará nada. Cuando alguien se convierte en cristiano, entonces el cambio de estado que experimenta esa persona en el pecado es muy drástico, tan drástico como el cambio que existe entre la vida y la muerte. ¿Cómo podremos seguir viviendo en el pecado si ya hemos muerto al pecado? Nosotros, entonces, los que hemos creído en Jesús, no vivimos ya bajo el dominio del pecado. Antes estábamos bajo el control del pecado, pero ahora, si estás en Cristo, el pecado ya no te puede dominar. Ahora tenemos la capacidad para resistirlo y rebelarnos contra él. Y mira, te voy a llevar al punto. Lo que yo quiero que pase hoy aquí es que tú digas, yo ya no soy eso. ¿Por qué sigo viviendo en eso si ya no soy eso? Ya tengo la capacidad para no ser eso. Entonces, ¿por qué sigo haciendo eso? Y tú dices, es un estado mental, es un estado de fe, de creer lo que Dios dice acerca de ti y abrazar tu nueva identidad. La identidad que tienes en Jesús. ¿Y cuál es esa verdad que tienes que abrazar? Que hay un nuevo poder trabajando en tu vida, hay un nuevo gobierno en tu vida. Colosenses 1:13 dice que Él, o sea, Jesús nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó a su reino. Estábamos en un reino de las tinieblas y ya vivimos en un reino de la luz. En Hechos 26:18, Pablo dice que el Evangelio llegó
para abrirnos los ojos y para que nos convirtiéramos de las tinieblas a la luz y para salir del poder de Satanás. Entonces, estamos muertos al pecado. Ahora, tú dices, ¿y por qué sigo pecando? Porque este es un enemigo que fue vencido. El pastor Tim Keller lo explicaba de una manera increíble. Dice, imagínense que una fuerza militar malvada tuviera control total de un país. Y luego viene un ejército bueno, invade ese país y el ejército bueno expulsa a esa fuerza malvada del poder y regresa al pueblo a la libertad, digamos. Pero los soldados de ese pueblo malvado pueden vivir ahí cerca todavía, están cerca y empiezan a haber ciertas guerrillas que crean caos para el nuevo gobierno. De repente hay ciertas zonas donde ellos quieren imponer su voluntad, pero el gobierno sigue siendo del ejército bueno y este gobierno sigue expulsando y viene un ataque para acá y sigue, oye, es que esa fuerza maligna sigue ahí, bueno, vamos y vamos a vencer. Así funciona la vida cristiana. Hay un nuevo dominio, hay un nuevo gobierno, pero nuestros tres enemigos, el mundo, la carne y el diablo, siguen ahí, molestándonos. Sin embargo, vivimos en una nueva identidad. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que muchos han asimilado que este reino de tinieblas se sitúa en áreas de su vida y han creído, no teóricamente, todos decimos, sí, soy libre, no. Han creído que hay ciertas áreas donde ese reino les tiene esclavizados y han comprado esa idea. Y te voy a decir, no estoy hablando del poder de la mente, estoy hablando de convicciones en lo que la palabra dice. Y esto es fe. Esto es fe en lo que Dios dice acerca de ti. Entonces, muerto al pecado, dice Pablo, ¿cómo vas a vivir en él? El pecado ya no te puede mandar, ya no tiene autoridad sobre ti. Aunque a veces lo vas a obedecer. De hecho, la Biblia dice que a veces vas a seguir pecando. Pero lo que Dios dice es que ya no tienes por qué obedecer al pecado. Has muerto a él y para ti el pecado ha muerto. ¿Por qué seguir viviendo en él? Y luego va a usar esta analogía Pablo, dice el 3, del 3 al 5. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Este texto se le enseña a la gente que se va a bautizar, porque el bautismo es simbólico que refleja lo que ocurre cuando venimos a Cristo, es que nos unimos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Por eso nosotros hacemos esto, estás muerto con Cristo y estás resucitado con Cristo. Y Pablo aquí toca de nuevo esa referencia. Mira, justo como ocurre cuando son bautizados, pasa. Sepultados con él, resucitados con él. Y esto, el bautismo, este acto simbólico que hacemos, refleja un acto real, que es lo que se conoce como nuestra unión con Cristo. Ya te he hablado otras veces de esta doctrina, pero es una de las doctrinas más importantes y creo que muchos sus problemas con el pecado es porque no logran comprender o creer más bien. Quizás sí la entendieron, pero no han creído la doctrina de nuestra unión con Cristo. Y la doctrina de nuestra unión con Cristo dice, cuando creemos, somos unidos a Cristo
Y todo lo que sea cierto de Él es ahora legalmente, usa esta el pastor Keller, legalmente cierto de nosotros. Ya que Cristo murió y los que mueren son libres del pecado, así nosotros también somos libres del pecado. Cristo se hizo pecado. ¿Estamos de acuerdo? En la cruz. Se hizo pecado. Y murió. Y el pecado quedó en la tumba. Ya no hay pecado. Él pagó por el pecado. Mató al pecado. Murió el pecado. Pero nuestra unión con Cristo no termina ahí. Ya que la muerte de Cristo llevó a su resurrección y a una nueva vida, de la misma manera nuestra unión con Cristo nos conducirá, sí o sí, a una nueva vida. Si creemos en Cristo, se dará un cambio de vida. Todo lo que es cierto de Jesús es cierto de nosotros. Ya que Él se levantó a una nueva vida, entonces tenemos la certeza de que estamos viviendo esa nueva vida. Y esto tiene muchas connotaciones. Dice la Biblia que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo, que nosotros estamos viviendo la vida en Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe en Cristo Jesús. Es Cristo quien actúa en nosotros, es Cristo quien produce los frutos. Separados de mí, nada pueden hacer. Nuestra unión con Cristo, fuimos injertados, fuimos pegados al árbol. Y todo lo que es cierto de este árbol, que es Jesús, es cierto de nosotros también. Por eso no hay tal cosa como es que yo soy esto. No, tú eres alguien que ha sido unido con Cristo, que ha muerto al pecado y que vive una nueva vida. La certidumbre que nos da saber que fuimos muertos con Cristo. Yo no lo digo, lo dice el texto y lo dice en un montón de partes más. Que hemos sido resucitados con Cristo. En otras porciones dice que el poder de su resurrección está en nosotros. Que Él nos ha dado la autoridad. Y esa nueva vida apunta hacia algo que también es real en Cristo, su resurrección, su glorificación. Todo lo que es cierto de Jesús es cierto de nosotros. Por eso la Biblia llama que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y de qué se trata la vida cristiana? Lo vamos a ver en algún punto en el Romanos 8, que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, para los que son llamados conforme a su propósito, los que van a ser transformados, estoy parafraseando, en Jesús. Te voy a decir algo, tú y yo cada día debemos actuar más como Jesús, porque de hecho lo que es cierto de Jesús debe ser cierto en nosotros. ¿Sabes cómo le llama la Biblia a Jesús también? Que Él es la primicia de los que van a resucitar. ¿Qué era la primicia? Si tú veías, y en este sistema de agricultura del Antiguo Testamento, tú tenías que llevar las primicias, porque la primicia, que era el primer fruto, aseguraba o era lo que confirmaba que sí iba a haber fruto. Y que luego ibas a traer el resto del fruto al alfolí, que era la bodega esa donde ponían los granos, frutos y todo esto. Entonces, básicamente, oye, sí salió un manguito, sí va a dar fruto, sí va a dar mangos. Agarrabas ese mango, lo llevabas al templo, le decías a Dios, mira Dios, gracias. Con esto confirmo que en un tiempecillo voy a traer la 10ª parte del fruto, y el 10º fruto, después de 9, el 10º se ponía en esta bolsita y lo voy a traer aquí. Entonces dice la Biblia que Jesucristo es la primicia de la resurrección. Es decir, Jesús ya resucitó y venció a la muerte. Por lo tanto, es 100% seguro que los que vivimos unidos con Cristo, un día resucitaremos como Él. Y tendremos un cuerpo, y Pablo lo afirma, un cuerpo como el de Él. El postrer Adán.
Ahorita estamos viciados conformes al primer Adán, pero hay una nueva naturaleza que está conformada a Cristo. No, yo no lo creo. Bueno, por eso vives como vives. Por eso te permites. Por eso asimilas. Y por eso, ¿sabes qué? Piensas que no tienes la capacidad para vivir de otra manera. Dice el 6, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Ahora, nada más te estoy hablando de una realidad espiritual que ocurrió. Si tú estás en Cristo, yo no te estoy diciendo algo que te recomiendo, te estoy diciendo algo que ocurrió. Y lo que quiero es que tú abraces esa convicción y espero que eso te lleve a vivir de otra manera tu vida. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Nuestro viejo hombre, dice, nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Te voy a decir algo, un hijo de Dios no debería vivir esclavizado al pecado. Porque básicamente estás así encadenado y dices, no, es que esto es lo que yo soy, es que lo he hecho siempre, es que no creo que pueda vivir de otra manera. Y tú no te das cuenta, compadre, que están sueltas las esposas, que tú ya fuiste libertado, pero has comprado una identidad de esclavo. No has abrazado la convicción de que ya puedes vencer al pecado. Ahora, dice la Biblia, el que dice que no peca es mentiroso. Todos lucharemos con el pecado porque hay una guerra entre la antigua naturaleza y la nueva naturaleza. Hay una guerra entre Adán y el Adrián que está siendo conforme a su hermano mayor, Cristo, al primogénito entre los hermanos, a nuestra referencia a seguir. Y yo a veces estoy con la otra referencia, con mi otro hermano que es Adán. Y hay esa batalla, pero ¿sabes qué? Cuando venimos a Cristo, nuestros grilletes fueron llevados, fuimos liberados y ahora podemos caminar hacia este lugar y caminar en victoria. En el 7, Pablo va a hablar de esa guerra que existe entre lo que se supone que quiero hacer y lo que debería estar viviendo y lo que anhelo vivir, pero lo que mi cuerpo, este cuerpo de muerte, siente, anhela, disfruta. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿qué onda conmigo? Si ya escuché la prédica del otro día, de Romanos 6, ¿por qué volví a hacer esto? Bueno, es esta guerra que está en nuestros miembros, esta guerra que dice, gracias damos a Dios por Jesucristo, dice Pablo, que me confirma que sí, que esto que hice no refleja quién soy y por tanto me tengo que levantar y seguir viviendo para ser cada día conforme a lo que Dios dice que soy. Dios dice que el pecado ha muerto. Cuando un cristiano peca, escucha esto, está actuando en contra de su identidad. Cuando un no cristiano peca, está normal, es su estado natural. Pero cuando alguien que ha nacido de nuevo peca, está actuando en contra de su identidad. Y esa es la peor forma de vida. No hay cosa que te haga vivir más miserable que estar haciendo algo que tú no eres. Y esa incomodidad, esa insatisfacción, ese no encontrarle sentido a la vida, ese despropósito, esa incertidumbre, esa confusión de vida en la que tenemos, es porque estamos haciendo algo que no está en nuestra naturaleza hacer ya.
Y ese pesar es precisamente Dios diciendo, oye, ¿por qué actuaste así? Esto no eres tú. Aunque el pecado aún habita en mí y ejerce fuerza y golpea, porque aparte, mira, el pecado es pecado, ¿no? Pero mi carne está viciada conforme a ciertos hábitos, a ciertas actitudes, ciertas cosas que escuché, vi, aprendí alguna vez, y nuestra carne tiene que ser transformada. Pero el mundo también está golpeando, ¿sí? Y el diablo, que es tremendo, también está ahí molestando. Imagínate todo esto aliado, hay una guerra intensa. Por eso Pablo, y espero que Dios nos dé la oportunidad de hablar de estas cosas, por eso constantemente la Biblia nos dice, ¿sabes qué? Sé lleno del Espíritu Santo. Si no, ¿sabes qué? El león rugiente que es Satanás te va a devorar, papá. Te va a devorar. Sin embargo, aunque el pecado aún habita en mí, ejerce esa fuerza, ya no controla mi vida. Ya no es dueño de mis hábitos, de mis pensamientos. Aún es capaz de llevarme a desobedecer a Dios, pero ahora pecar va en contra de mi más profunda comprensión de mí mismo. Esto no soy yo. Esto no soy yo. Cuando yo peco y asimilo el pecado como una normalidad en mi vida, este es mi pecado, como decimos, es que esta es mi batalla. Todos tenemos nuestras batallas, pero cuando yo la asimilo y la he asimilado al punto de que eso es lo que me da mi identidad, ¿sabes qué? Ya se me olvidó lo que Cristo hizo por mí. Porque Cristo dice, no, tu identidad soy yo. ¿Alguna vez me viste a mí haciendo eso? No. Eso ya no eres. Dice el 8, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto a que Él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Todavía va más lejos. O sea, estás muerto al pecado, pero no solo eso. ¿Qué hace Jesús hoy? Vive para Dios. Tu nueva naturaleza no es nada más que ya no pecas tanto. No, pues ya le estoy echando ganas. No, tu nueva naturaleza es que vives una vida en victoria, una vida para Dios, agradándole a Dios. No, es que no sé qué cuento te vendiste o qué cuento te contaron. Te estoy diciendo los cuentos que dice Dios de ti, que son realidades. Si hemos muerto con Cristo, ¿cuántos de aquí han muerto con Cristo? Ok, si has muerto con Cristo, también vivirás con Él. ¿Cuántos creen que vas a resucitar con Cristo? Yo estoy esperando eso, me encanta la vida aquí, pero va a estar increíble la vida allá, ¿no? Viviremos con Él. Sabiendo que Cristo resucitó entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque cuanto a que Él murió, murió el pecado de una vez para siempre. Pero Él vive para Dios hoy. Las consecuencias de nuestra unión con Cristo no solo son en su muerte, sino son en su nueva vida. Entonces debemos considerarnos como algo que ya somos. Y me encanta la palabra el 11, y creo que este es el punto en el que tú te tienes que ubicar hoy. Porque hay un concepto teológico y has escuchado cosas así como, órale, esto está interesante. Pero, ¿qué te toca a ti? Este es el mandamiento. Este es el imperativo del texto, el 11. Considérense. Considérate. El problema no ha sido si tú ya moriste al pecado, si tú ya resucitaste. No. Eso, si has nacido de nuevo, eso es real. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú no lo consideras. Que tú no te has puesto a pensar y decir, oye,
así. ¿Por qué debemos considerarnos como algo que ya somos? Mira, porque estar muertos al pecado, es decir, que el pecado ya no tiene autoridad sobre mi vida, es algo que se compró para nosotros, es un privilegio, es un derecho que ya obtuvimos. Y es verdad, y puede estar en vigor en tu vida, pero tú podrías no estar viviendo ese privilegio y no estar usando ese derecho. Algún comentarista decía que es como que tú tienes una fortuna guardada ahí por algún fideicomiso, alguna herencia, y estás en deudas, y tú tienes un dineral, pero tienes las deudas, y la pregunta es, ¿por qué sigues debiendo si tienes un dineral? Oye, pues sí, tras que tengo este dinero, ok, las deudas van a seguir hasta que tú retires del banco el dinero y lo pagues. Ese dinero ya es tuyo. El problema es que si no lo usas, vas a seguir viviendo acá. Debemos considerarnos muertos al pecado, porque a menos que actuemos de acuerdo a este gran privilegio, no se llevará a cabo de manera automática nuestra vida. Tenemos que apropiarnos de esta naturaleza, tenemos que vivir esta naturaleza, y te digo algo, tenemos que disfrutar esta naturaleza. Muchos cristianos no disfrutan su vida precisamente porque no conocen lo que Cristo ha hecho por ellos, o lo han olvidado en algún punto. Y Jesús dio todo para que tú vivas libre. Y dice, es que aún peco. Bueno, pero la Biblia te afirma que un día ya no vas a pecar, y que estás en el proceso, y que cada día naturalmente vas a ir dejando de ser eso que eras y convirtiéndote en lo que ya eres en Cristo Jesús. Martin Lloyd Jones contaba una historia de los esclavos en Estados Unidos de hace unos 100 años. Ellos estuvieron en esclavitud, pues tú sabes, ¿no? Toda la vida. Después se dio una guerra civil y como resultado se abolió la esclavitud en Estados Unidos. Pero ¿qué sucedió? Y esto es muy interesante. A todos los esclavos, jóvenes, ancianos, se les dio libertad. Pero ¿sabes qué pasó con los más ancianos? No entendieron su nuevo estatus. Ellos murieron como esclavos. Escucharon la declaración de que la esclavitud se había abolido y de que eran libres, pero nunca pudieron comprender eso. Vivían esclavos. ¿Saben cómo se presentaban? Llegaba alguien y ellos hacían así y decían, soy Adrián, el esclavo, ¿en qué te puedo servir? Entonces era como raro, oye, tú ya eres libre. Y con temor andaban. Y esto ocurrió. A ellos les costó mucho tiempo, o toda la vida, vivir en lo que ya eran. Entonces tú todavía puedes ser un esclavo en tu experiencia diaria, aun cuando ya no eres un esclavo legalmente. Por eso Pablo dice, considérate libre, considérate muerto al pecado, considera que tu vida vive para Dios. Esto es como, tienes que cambiar lo que tú crees acerca de ti mismo y empezar a creer lo que Dios dice acerca de ti mismo. ¿Qué te dijeron que eras? ¿Qué escuchaste que eras? La mayoría lo escuchaste de ti mismo, Otros lo escucharon de alguien más y han seguido en ese rollo. Y eso es tu identidad. Entonces, soy Adrián, el adicto. Soy Adrián, el enojón. Soy Adrián, el amargado. Soy Adrián, el alcohólico. Soy Adrián, el inmoral. Soy Adrián, el mezquino. Soy Adrián, el ansioso. Soy Adrián, el grosero. Soy Adrián, es que así, es que siempre ha sido así. Ese es mi lado, no sé. A ver, batallas con cosas, todos.
Pero mientras siga siendo tu identidad eso, porque se siente chido tener una identidad donde todos te disculpan, mientras siga siendo tu identidad, vas a ser esclavo de algo de lo que Dios ya te hizo libre. Dice en el 12, y lo veremos después, que el pecado ya no reina sobre alguien que ha muerto al pecado. ¿Por qué piensas eso de ti? ¿Por qué crees eso de ti? ¿Cuál es tu percepción acerca de ti mismo? ¿Alguien liberado? ¿O sigues diciendo, es que yo soy así, es que así fue mi mamá, así fue mi papá, es que así me formaron, es que yo así percibo la vida y yo, ok. ¿Por qué no empiezas a leer los evangelios y empiezas a conocer cómo era Jesús? Y tú dices, wow, mira Jesús. ¿Ya viste aquí? Dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Dice, yo soy manso y humilde. Ves a Jesús compartiendo. Ves a Jesús siendo amoroso. Ves a Jesús siendo paciente. Ves a Jesús sin preocupación. Y cuando ves eso, ¿sabes qué deberías estar viendo? Esto es lo que yo debo ser y en lo que me estoy convirtiendo y lo que la Biblia dice que ya comencé a hacer. ¿Sabes qué decía Pablo? Sed imitadores de mí, como yo de Cristo, decía él. Y, cálmate, Pablo, ¿te crees? No, todos debemos ser imitadores de Jesús. Pero ¿qué es lo que tú imitas? ¿Qué es lo que tú compraste? Porque compraste algo acerca de ti mismo, acerca de la vida. Y esto tiene que ver no solo por lo que fuiste en tu pasado, también a veces por lo que te hicieron. Pero Dios te hace libre de lo que fuiste o de lo que te hicieron. Es que a mí me pasó así. Yo soy desconfiado porque un día confié. A ver, ok, tú eres. ¿Cómo es Jesús? Porque tú moriste con Jesús y ya vives una nueva vida en Jesús. Y por supuesto, todos estamos en un progreso, en un caminar, y no quiero decirte que yo no tengo empatía en el sentido de que vas a luchar. Vaya, yo sigo luchando con muchas cosas. Pero jamás me vas a escuchar comprándote el discurso, es que así soy yo. Te diré, sí, por eso. Porque normalizaste eso en tu vida y compraste eso como tu identidad. Y no tienes una meta. Tú sigues siendo lo que eres. Y la meta está allá. Y hay una medida del varón perfecto, una medida a la que todos debemos de crecer, hombres y mujeres. Todos debemos ser así. Ok, estamos lejos de serlo. Estoy de acuerdo. Pero esa es nuestra meta. Por eso no nos conformamos a esto. Ok, sí, toda la vida fui así, no importa. Jesús es así, caminamos hacia eso. ¿Qué tengo que hacer para dejar de ser esto? Que ya no es mi identidad, sino ser como Cristo. Y esa es la vida cristiana. Es un constante progreso en libertad, en disfrute, en gozo de saber que eso va a pasar, Pero mientras tanto nuestro peregrinaje es decir, mira, esto de Jesús, todavía me faltan 56 cosas, pero esto yo no lo era. Ahora soy generoso. Wow, gracias Dios, porque veo un fruto de la vida de Cristo en mí. Y empiezas a ser a lo mejor más manso. Y puedes decir, gracias Cristo, yo no era así. Ahora veo algo de Cristo en mí. Y disfrutas y celebras estas victorias. ¿Cuál es la muerte de la libertad? ¿Cuál es la muerte del gozo y del disfrute?
cuando compras mentiras acerca de ti mismo, acerca del mundo, acerca de la vida, y las compras tanto que se convierten en tus verdades. Y lo que Dios dice es que estás muerto y ahora vives. Y eso tiene que ver con qué piensas acerca de ti mismo. Y no es un tema de creo en mí, yo creo en mí. No, no, no. ¿Crees en lo que Dios dice acerca de ti? ¿O no? Porque tienes la capacidad para vencer al pecado. Escucha esto. En el día a día hay muchos obstáculos que se van a presentar, pero lo que es verdad es que tú tienes dentro de ti, por el Espíritu Santo, por supuesto, la capacidad, el poder y la autoridad para abandonar ese pecado que tú piensas que no puedes abandonar. Lo primero es, y lo vimos la semana pasada, ¿no? Arrepiéntete, porque si no lo ves como pecado, no vas a abandonar algo que para ti está bien. Eso ya es otro boleto, eso ni siquiera has empezado por acá. Pero si ya estás ahí, odias el pecado, tú puedes, ¿sabes qué? Tengo la capacidad en Cristo. ¿Cómo le hago? Va a ser un proceso, va a ser un progreso. Te vas a caer, te vas a levantar. Oh, ya me caí otra vez. Te levantas de nuevo, porque eso ya no soy. Yo ya no soy eso. Me acuerdo en la película Space Jam. ¿Se acuerdan de Space Jam? No la nueva, la de LeBron James, sino la de Michael Jordan, con los Looney Tunes. Nadie la vio. ¿Qué veían? Ok, sí, peliculón, ¿no? En algún punto, creo que es Bugs Bunny, agarra un termo y lo llena de agua y le pone que es la fórmula mágica de Michael Jordan. Y les dice a estos cuates, miren, tómense esta agua y van a ser los mejores basquetbolistas. Y todos así, el Pato Lucas, ¿no? Se la echa y todos se toman el agua y cuando se la toman dicen, ¡wow! ¡Oh, siento que! Y salen a ganar el partido, ¿sí? Convencidos de que ya son como Michael Jordan. Ahora, el agua no traía nada, ¿sí? Era una mentira. Pero era la convicción personal que ellos necesitaban para salir a comerse el mundo y ganarle a los marcianos estos, ¿no? ¿Sí? Y ganan. Me gusta más, y ya te he contado de Matrix. ¿Cuántos vieron Matrix? Matrix, si no la has visto, quién sabe dónde has estado, dónde estuviste. Sí, leyendo la Biblia, bueno, está bien. Yo sí vi Matrix. Y resulta que Matrix es un cuate que es Mr. Anderson. Mr. Anderson es una persona normal de la tierra y llega un cuate un día y le dice, oye brother, resulta que tú eres el elegido para vencer a los malos, ¿sí? Para salvar el mundo. Y ese brother dice, no, yo soy una persona normal, yo soy Mr. Anderson. No, tú eres el elegido, tú tienes la capacidad de hacer cosas que nadie más ha hecho, le dice como sensei a este brother. Es más, tú no te llamas Mr. Anderson, tú te llamas Neo. ¿Cómo? Yo me llamo Mr. Anderson. No, 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 tú eres Neo y tú eres el libertador del mundo. Tú vas a salvar el mundo. Y entonces, toda esta película trata sobre esta lucha de este brother de creer lo que se supone que es. Y hay una parte que es el punto climático de la película, donde el villano lo está haciendo pedazos. Lo está haciendo pedazos y lo tiene, están como en unas vías de tren y lo está aniquilando. Mientras que los otros brothers dicen, es que sí es el elegido. Y el villano, ¿sabes cómo le dice? Levántate, Mr. Anderson. Es inevitable, Mr. Anderson, le dice. Y lo está llamando constantemente por su antiguo nombre. La parte chidísima de la película es cuando este brother está así y parece que ya lo mataron, pero resulta que no lo mataron y se levanta, agarra su gabardina esa chidísima que todos queríamos traer, se sacude y dice,
mi nombre es Neo. ¡Wow! Se la creyó por fin. Y gana, ¿sí? Te spoileé. ¿Quién te manda a no verla? Te la perdiste. Está buenísima. ¿A qué voy con esto? Muchos de nosotros tenemos esta forma de vivir. Constantemente escuchamos, sí, Adrián, él enojón, Adrián, él amargado. Ponle tú tu cosa. Tú tienes cosas que tú has comprado acerca de ti. Y el enemigo constantemente te está diciendo, es que esto eres tú, esto eres tú, esto eres tú, esto eres tú. Pablo, Dios, Jesús te está diciendo, tú tienes libertad del pecado, en ti vive el poder de la resurrección, tienes una nueva vida, eres acepto en el amado, eres hijo, tienes todas las promesas, tienes el Espíritu Santo dentro de ti, tú puedes vencer. Mi anhelo es que mañana te levantes y digas, no sé cómo le voy a hacer hoy, porque todavía quiero pecar, pero ya entendí que yo tengo la capacidad en Cristo de destruir al pecado. Ya no soy Adán, ya no soy aquel que eligió el pecado, ya no soy Adrián, el viejo hombre, ahora soy Adrián, el nuevo hombre, y cada día me voy a parecer más a mi Salvador, Jesucristo. Y estoy en el trayecto a ser como Él. Así que, bye. Oye, busco a Adrián Capitaine, el que hace esto. Aquí ya no vive, ya murió. Oye, pero es que Adrián hacía esto y él hacía estas cosas. Ya murió, ya no vive aquí, ya no le busques. Hay otro Adrián, Hay un nuevo Adrián y hay cosas que la Biblia dice sobre este nuevo Adrián. Y te digo algo, yo las creo. Y mi anhelo es que tú te las creas también. No estoy hablando de motivación mental, No estoy hablando de un agua mágica. Estoy hablando de la verdad bíblica, de tu victoria sobre el pecado que costó la muerte del Hijo de Dios y que se confirmó en su resurrección. Estoy hablando del Evangelio para cada día. Así que vas a pecar, vas a desobedecer, vas a regarla, pero no te permitas quedarte ahí comprando la idea, es que así soy yo. No, compadre, tú ya no eras así. Hiciste algo que hacía tu antiguo yo, pero nunca más vuelvas a decir, es que así soy yo. No, tú ya no eres así. Así eras tú, pero ahora tienes una nueva vida en Cristo. ¿Qué tienes que hacer? Levantarte cada día, recordar las verdades del Evangelio, ir a la palabra de Dios, llenarte del Espíritu Santo y decir, Dios, ayúdame a vivir la vida que tú quieres que yo viva. Por supuesto, si no abrazas eso, serás como estos esclavos que fueron liberados, pero que siguieron viviendo una vida miserable, porque nunca abrazaron su nueva identidad en Cristo Jesús. Para muchos, la real batalla de su vida será entre abrazar su identidad en Cristo o no abrazarla. Cuando la abraces, vivirás gozoso. Incluso en tu batalla contra el pecado, pedirás perdón, disfrutarás, cantarás, fui perdonado. Yo canto eso y digo, fui perdonado, estoy limpio. Si hoy viene Jesús, me dice, Adrián, no hay pecado en ti. ¿Sabes por qué? Porque fui perdonado. No, es que tú no sabes lo que yo hice. No sé qué hiciste, pero si Jesús murió por ti, ya pagó por ese pecado, ya fuiste perdonado. Vive libre, vive gozoso, vive feliz, aprende a vivir en victoria. Te caes, te vas a caer, te vas a romper la boca, te levantas,
Porque el futuro fue confirmado. ¿Sabes cómo? Porque un día Jesús se levantó de la muerte y vivió esa nueva vida que está prometida para nosotros. ¿Oramos? Gracias, Rey, porque verdades teológicas tan profundas culminan en esta palabra: considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¡Wow! Sí. Una aplicación tan sencilla, pero tan profunda y tan desafiante para muchos, que hoy lo único que necesitan hacer es cambiar su concepto acerca de sí mismos, y si han nacido de nuevo verdaderamente, entender que ya no son eso, que antes eran eso, y que si bien nuestro cuerpo está viciado conforme a lo que éramos antes, y si bien nuestro cuerpo anhela las cosas que anhelábamos antes porque está acostumbrado a cosas que hacíamos antes, eso ya no nos identifica, eso ya no es lo que somos, Señor. Para muchos aquí es solamente abrazar su identidad y abrazarla hoy, salir de aquí gozosos, felices, porque Jesús venció a la muerte por ellos, porque Jesús les dio una nueva vida y porque Jesús les asegura la futura restauración total, limpieza y santificación de quienes son. Permítenos disfrutar eso, Señor, pero que esa sea la motivación para cada día luchar contra el pecado en el cual ya no debemos de vivir. Quita de nosotros ese vocabulario mediocre, ese vocabulario cobarde, ese vocabulario pesimista de decir: es que yo soy esto, es que no puedo dejar esto, es que así nací, es que así crecí, es que así me formé, es que así veo la vida. Basta de tonterías. Nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, muertos al pecado, resucitados a una nueva vida. Ayúdanos a vivir en esta nueva vida y mañana levantarnos y luchar contra el viejo hombre y abrazar mi identidad en Cristo, mi unión con Cristo, y pasado mañana hacer lo mismo. Y si después caigo, levantarnos, porque la Biblia dice cosas acerca de mí y las creo. Ayúdanos, Padre, a declarar tus verdades, a declarar tu evangelio sobre nuestras vidas, a creer tus promesas y abrazar definitivamente nuestra unión total con Jesús. Gracias, Dios, por tu palabra, que de verdad, Dios, tu palabra es asombrosa. Gracias, Rey. En el nombre de Jesús oramos y tu iglesia dice amén. Cantamos.